Sí. A ver, eso, ¿qué le hago? Eso que es. Póngale Buenas noches. entendido. Es para grabar la sesión. No, pero no me espanten. Aquí está mi secretario, pero ya se va. Bueno, pues vamos a pedirle pues a Alma que está aquí que haga la oración para iniciar. Bien. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, alegremente venimos a reunirnos en este momento, Señor, y primeramente agradecerte por la vida que nos das, la oportunidad, Señor, de poder aprender y a la vez también compartir, Padre Celestial, con cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran aquí presentes. Suplico por mi hermana Juanita, Señor, sé con ella, Padre Celestial, para que sea ella, Señor, que hable lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Pues en tus manos estamos, Padre bendito, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues a ver, ¿quién quiere 10 puntos para su calificación? ¿Nadie dice yo? La que me diga los puntos que tratamos la clase pasada, le voy a obsequiar 10 puntos, Gaby, apúntale ahí. A ver, ¿quién sin ver notas, eh? A ver, ¿de qué hablamos la semana pasada? Hablamos de una filosofía educativa de enseñanza para la formación espiritual del niño. Y hablamos de la importancia de que la escuela dominical sea un momento muy importante para los niños, pero hablamos también de el proceso de desarrollo espiritual del niño. Y vimos los fundamentos o las bases, ¿verdad?, de por qué enseñamos la Biblia a los niños. A ver, ¿quién se acuerda de...? Nada más díganme los puntitos. ¿Se acuerdan? Bueno, lástima, lo siento, perdieron. Que es la voluntad de Dios y porque es un mandato. Me acuerdo nomás de esos. Y porque la sociedad lo demanda, algo así. Ya Son lleva de los que me tres. acuerdo. Ya lleva tres. Son de los que me acuerdo. Había otros dos. Ah, porque los niños tienen que entender su encuentro personal con Dios. Entonces dijimos, ¿verdad?, que enseñamos la Biblia a los niños porque es la voluntad de Dios, porque es el mandato de Cristo. Enseñamos también, hablamos acerca de, porque los niños necesitan un encuentro personal con Cristo y porque los niños pueden responder, ¿verdad?, tienen la capacidad de responder espiritualmente a lo que van conociendo acerca de Dios. Es muy importante, hermanos, que lo tomen en cuenta estos puntos, porque ustedes han escuchado muchas cosas acerca del ministerio infantil, acerca de la importancia de cuidar a los niños, pero tenemos que tener esto porque son los fundamentos bíblicos de por qué enseñamos a los niños. Hay iglesias donde dicen que los niños solo hay que entretenerlos, solo hay que tenerlos para que no estorben a los padres que están en el culto, ¿verdad? Que los niños estén acá y que no hagan ruido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice categóricamente, ¿verdad?, que hay bases bíblicas donde es muy importante enseñar la Biblia y enseñarla bien. Nos faltaría mucho tiempo para poder desarrollar otros puntos que son muy importantes, pero esta tarde, trayéndoles esto a la mente, recordándoles que si ven las notas que tomaron o ven las diapositivas, pues van a recordar los puntos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca del proceso de evangelización, porque a veces estamos enseñando y enseñando, pero no nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad?, de que este proceso de evangelización se lleve a cabo en la mente de los niños,
porque déjenme recordarles a ustedes, hermanos, que hay otros puntos que deberíamos de considerar, que para mí son muy importantes, ¿verdad? Que tenemos que, cuando tenemos a los niños enfrente de nosotros, o tenemos en una lista de nombres de niños que nosotros estamos ministrando, tenemos que recordar que tenemos que llevar a esos niños que lleguen a ser semejantes a Cristo, que lleguen a ser santos y sin mancha, que sean para alabanza de su gloria. Mire cuánta responsabilidad tenemos, ¿verdad? Tenemos que ayudar a los niños a que lleguen a ser maduros y perfectos y completos para la gloria de Dios, y de llevarlos y hacerlos comprender que ellos fueron puestos aquí para hacer las buenas obras que Dios preparó para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un llamado de Dios, y entonces tenemos que tomar en cuenta que todas estas cosas que les acabo de mencionar, ustedes deben de considerarlas y tenerlas en su mente, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de el proceso de evangelización. Gracias, mija. Y entonces, gracias. Entonces yo quisiera que esta tarde ustedes pudieran pensar que nuestro trabajo con los niños es muy importante crear un ambiente donde el diálogo abierto es posible, donde los niños pueden preguntar y pueden recibir respeto cuando ellos dicen su pregunta, como ellos pueden, como ellos que encuentran las palabras para hablarlo, pero también deben de ser preguntas respondidas. Hace muchos años, tal vez Alma se acuerda de hace muchos años, ¿verdad? Donde nosotros poníamos a los niños brazos cruzados, piernas juntas, ¿verdad? Cierren su boquita y nadie va a hablar. Entonces yo hablaba, Alma hablaba y los niños escuchaban, ¿verdad? Pero a los 15, 20 minutos ya habíamos perdido a los niños, ¿verdad? Porque ellos ya se habían inquietado, ya no querían estar así. Pero en los días en que estamos viviendo, es muy importante dar respuesta a las preguntas. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que tiene preguntas, tiene dudas sobre alguna parte de la escritura y no sabe a quién preguntarle. Al súper, a algún pastor, ¿a quién le pregunto acerca de esta situación? ¿Verdad? Y entonces cuando los niños crecen con ciertas dudas, no es muy fácil que ellos respondan al proceso de evangelización. Nosotros tenemos que llevarlos para que ellos puedan sentirse que tienen esa confianza de decirle a su maestro cualquier duda que ellos tengan, porque es muy importante la comunicación entre el maestro y el alumno. Entonces, es muy bueno que el maestro conozca los elementos esenciales del plan de salvación para cuando el niño haga una pregunta, nosotros podamos aprovechar esta oportunidad para explicar conceptos y aclarar las dudas que los niños tengan. Entonces, vamos a pensar en este proceso de evangelización, donde nosotros vamos a ver que en este proceso siempre debe de estar apoyado y alentando la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de los niños que han tomado la decisión de iniciar de entregar su vida a Cristo. Y hay algunas preguntas que nosotros tenemos que considerar y tenerlas muy en nuestra mente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que, cada vez que venimos a dar nuestra clase, haber orado al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija en lo que nosotros vamos a enseñar. Y que cuando un niño toma la decisión de recibir a Jesús como su Salvador, nosotros estemos conscientes de que es un momento muy importante. Entonces, el maestro debe de utilizar todas las formas posibles que encuentre para ayudar al niño a diferenciar. La primera pregunta va a ser, hermanos, que vamos a meditar en esta tarde es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
Había un niñito, ¿verdad?, que se llamaba Francisco, pero le preguntaron, oye, ¿cómo te llamas? Dijo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues mi mamá me dice Kiko, mis amigos me dicen Paco, ¿verdad? Y en la escuela me dicen Francisco, pues no sé cómo me llamo, ¿verdad? A veces los niños tienen confusiones en su mente y no saben ellos quién soy yo en realidad. Y un concepto muy importante que nosotros debemos de dejar claro en la mente de los niños es que el niño sepa que él es un ser integral, él es un ser con una vida interior y una vida exterior. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Él tiene una vida interior y tiene una vida exterior, pero ¿cómo se lo vamos a explicar? El maestro debe utilizar todas las formas que él pueda para ayudar al niño a diferenciar entre la parte visible de su persona, que son sus manitas, son sus oídos, es su nariz, sus ojitos. Mira, Dios te hizo a ti único, muy diferente a los demás. Cada uno es único, cada uno es diferente. Entonces, que él sienta satisfacción de ser como él es en su parte externa, la parte que es visible, pero también tenemos que ayudarle a entender que hay una parte que no se ve, la parte invisible, ¿verdad? La parte que va a incluir la mente, la voluntad, el intelecto y sus emociones, ¿verdad? Que sería la parte que nosotros llamamos alma. Entonces, su mente es donde están sus pensamientos, su alma es donde están sus emociones, su voluntad y su intelecto. Y entonces, allí en su alma está el entendimiento, está la comprensión, y es lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, va a usar para hacerlo entender las verdades espirituales. Entonces, es la parte que no se ve, ¿verdad? Esta parte que no se ve es como la que no se ve ni con radiografías, ¿verdad? Cuando nos toman una radiografía no se nos ven las emociones, no se nos ve la voluntad. ¿Quién es el que la conoce y el que la tiene en control? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ayudar a los niños a entender esto. Entonces, es muy importante que el niño pueda saber que solamente Dios y Él conocen lo que sucede en su vida interior. Solamente el niño sabe si mintió o no mintió. A veces los padres lo intuimos, ¿verdad? Lo sospechamos, pero la verdad, el niño lo sabe, pero Dios lo sabe también. Y entonces, el niño puede saber que solamente Dios conoce todo acerca de él y que esa parte de su ser, en la Biblia se le llama el corazón, ¿verdad? Y muchas veces habla la Biblia del corazón, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del corazón, podemos hablar de esta parte que se llama alma. ¿Cómo podrían ustedes así ahorita rápidamente decirme cómo le mostrarían al niño este concepto? ¿Qué imagen podrían poner ustedes para que el niño entendiera lo que ustedes quieren explicarle? Podríamos poner círculos concéntricos. El círculo más pequeño diría espíritu. El círculo que sigue diría alma. Y allí donde dice alma, ahí podríamos poner mente, emociones, voluntad, intelecto. Y luego la parte externa sería el cuerpo. Entonces, con esos tres círculos, el niño se le haría más fácil entender esta parte para conocerse más a sí mismo. Entonces, tenemos que buscar cómo hacer para que el niño pueda reconocer, pueda identificar su vida interior y sobre todo sus emociones. Cuando está enojado, cuando está contento, cuando está herido emocionalmente, que sus sentimientos no los puede él controlar porque siente odio contra alguien, porque siente que lo menosprecian, se siente frustrado, con baja autoestima. Ahí tenemos que ayudarlo a él a que reconozca sus emociones y cuáles son positivas y cuáles son negativas.
Entonces el niño debe de saber que todo en él es importante, que toda su vida interior es importante para Dios. No es que Dios se interesa solamente en el espíritu, o Dios se interesa solamente en su alma, en sus emociones, en su pensamiento. Dios nos ve como personas integrales, completas. Somos todo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, estamos viviendo con este cuerpo que se va deteriorando, pero que va a ser perfeccionado, porque no nos podemos dividir. Dios no nos divide, no nos dice, ahora me interesa más tu espíritu, ahora me interesa más tu alma, ahora voy a sanar tu cuerpo. Todo el Señor lo hace perfecto y completo. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto, hermanos? ¿Algo que yo pueda ayudarles? Bueno. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Sí me expliqué? Yo, hermana, solo me puede repetir el círculo, cómo se conforma, cómo lo conformó usted. Sí, podríamos poner un círculo pequeño donde pondríamos espíritu. El espíritu es el que está en contacto con el espíritu de Dios, ¿verdad? Y ustedes saben que mientras no hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu está muerto, estamos separados de Dios por causa del pecado. Y ese espíritu va a cobrar vida cuando entre en contacto con el espíritu de Dios. Luego un círculo más grande, ¿verdad? Donde nosotros pondríamos alma y abajito pondríamos nosotros mente, emociones, voluntad e intelecto. Eso los teólogos le llaman las funciones del espíritu, pero la forma en que el espíritu va a hacer contacto con el mundo físico, el mundo natural con el que nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Y luego el último círculo sería el cuerpo, ¿verdad? Que ahí podríamos poner abajo, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, las tres partes son importantes y no se separan nunca ninguna. Siempre están unidas, ¿verdad? Entonces, no podemos sacar el círculo, el primer círculo, sacarlo y dejar alma y cuerpo, ¿verdad? Que sería la forma en que el hombre natural vive. El hombre natural vive solamente con su cuerpo y con su alma, pero su espíritu no ha sido vivificado hasta que conoce a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Sí le ayuda, hermana? Sí, gracias. Ok. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Alguien de ustedes, hermano José Luis, usted podría agregar algo más a esta pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Cómo le ayudaría usted a un niño para responder esa pregunta? Primeramente, explicándole que su nombre, pues desafortunadamente la gente lo conoce, es un nombre que tiene tres significados, ¿verdad? Porque la gente se los da, que viene siendo Paco, Francisco y Pancho. Ajá. Entonces necesitamos explicarle al niño que su nombre tiene tres significados, pero que los tres vienen siendo lo mismo. Es cuestión de explicárselo. Puede haber muchas maneras de podérselo explicar, ¿verdad? Pero aquí el asunto es hacerle reconocer al niño que él tiene que entender por los tres. Por ejemplo, yo me llamo José Luis. Mucha gente me dice Luis, mucha gente me dice José y mucha gente me dice Pepe. Yo tengo que entender que los tres nombres, pues realmente es la forma de llamarme. Ajá. Es la Muy bien, forma de hermano, pero en el aspecto espiritual, en el aspecto de guiar al niño en su proceso de evangelización, ¿qué le diría a usted para que él sepa quién soy yo? Yo le Bueno, diría, lo yo primero le que tengo diría, que enseñarle es ajá, que es hijo de Dios ajá, y que está en el proceso de que él tenga su encuentro con Dios ujú, y que Dios le ama tal y como le nombren, Paco, Francisco, como sea, Dios le ama de esa manera y que debe de entender que
que Dios está para ayudarle, para perdonar sus pecados, para llevarlo a que camine, que vaya hacia adelante, que vaya creciendo físicamente y espiritualmente. Muy bien, entonces esa es la parte que yo quiero que ustedes tengan en su mente, ¿verdad? ¿Cómo le digo a este niño lo que realmente importa? ¿Verdad? Tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Dios te ama así como tú eres, ¿verdad? Dios no quiere que, no le importa si te dicen Paco, si te dicen Pancho, a Dios lo que le importa es que Él te conoce y Él sabe todo lo que tú quieres hacer y sabe lo que está dentro de tu corazón. ¿Verdad? Entonces, cuando el niño sabe que él es hijo de Dios y que es amado por Dios, él siente que su valor es muy alto y sube su autoestima. Entonces, abre su corazoncito para poder recibir, ¿verdad?, las verdades espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el niño, ya lo hablamos la vez pasada, ¿verdad?, que la sociedad en la que nosotros nos movemos es una sociedad violenta, ¿verdad?, donde estamos viendo cosas terribles. Entonces, muchos niños están acostumbrados a oír que son tontos, que son inútiles, que nunca van a hacer nada en la vida, y todo eso ellos lo tienen en su mente, ¿verdad? Entonces, no, pues yo no voy a estudiar porque yo no soy inteligente. Pero cuando nosotros le decimos, tú eres un hijo de Dios, pero Dios quiere que tú lo recibas en tu corazón para que Él pueda trabajar contigo y entonces tú vas a ser muy inteligente porque Dios te va a ayudar. Entonces le estamos dando a Él un sentido de valía, ¿verdad? De que Él no tiene que hacer las cosas por Él mismo, sino que Dios siempre le va a ayudar. Entonces, espero que nos quede clara esta pregunta. ¿Quién soy yo? Tengo una pregunta, hermana. Sí, dígame, hermano. Em, estaba pensando, ¿verdad? En que decimos que es hijo de Dios y no a través de eso lo llevaríamos a un conflicto más adelante, porque dice también la escritura que venimos a ser hijos de Dios cuando creemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, o sea, creo yo que tendríamos que decirle al niño que es creación de Dios, y después viene, o sea, por amor, ¿verdad? Dios le creó, y luego identificarlo con la familia a la que pertenece, o sea, muchas cosas que pueden indicarle que es amado por Dios, porque más adelante creo que le vamos a enseñar cómo, quién realmente es un hijo de Dios. Muy bien, ahí tenemos una situación, hermana, en la que tenemos que comprender que como creación de Dios, todos podemos ser hijos de Dios porque Dios quiere que seamos sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que la persona no sabe? Porque nadie se lo ha dicho, ¿verdad? Que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él venga a nuestro corazón y que Él nos limpie de todo pecado, que nos arrepentimos por haberle ofendido, ¿verdad? Porque ahora queremos saber que ya somos sus hijos, porque yo estoy aceptando que Él sea mi papá, que sea mi Padre espiritual, mi Padre celestial, ¿verdad? Porque sí, tiene usted razón, hermano, somos, un niño pequeño no lo entiende. Si yo le digo, eres creación, pero ahora vas a ser el hijo de Dios, pero ahora no lo entiende. Un niño primario sí puede entender todo el proceso, ¿verdad? Pero el niño parvulito, el niño todavía principiante, le cuesta, ¿verdad? Pero si nosotros le decimos, tú eres un hijo de Dios porque Dios te ama, Dios te ha amado siempre, ¿verdad? Pero Él quiere que tú tomes la decisión de abrirle tu corazón y permitirle que Él tome el control de tu vida. Entonces el niño ya lo estamos como abriéndole una puerta, decir, hay algo más bueno para mí, ¿verdad? Poco a poco, conforme el niño, según su nivel intelectual de comprensión, nosotros vamos a ir explicando, ¿verdad? Cómo comenzó el pecado, dónde se originó y por qué razón dejamos nosotros de estar
pudimos estar o estamos separados de Dios, ¿verdad? No porque Dios lo quiera, sino porque el hombre se alejó de Dios. Entonces vamos a la siguiente pregunta y quizá eso le ayude, hermana, pero está muy bien como usted lo menciona. Si usted quiere empezar con todos somos criaturas de Dios, está bien. Nada más que acuérdense que los católicos, ¿verdad? Ellos tienen esa idea de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces tratar de cambiar la mente del niño así rápido, a veces trae muchos conflictos, porque él viene con la mente, yo soy hijo de Dios, y todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando yo le digo, sí, tú eres hijo de Dios, pero tienes que aceptar a Jesucristo, su hijo, y ya le empezamos a explicar el proceso de evangelización, el niño va a entender que no es nada más hablarlo, sino que hay un proceso que se tiene que dar. Entonces vamos a la siguiente, ¿qué es el pecado? Y es muy interesante porque todos los maestros de escuela dominical decimos, pecado es todo aquel que no le agrada a Dios, es todo aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad que sí o no? ¿O qué definición dan ustedes de pecado? Yo puse ahí que generalmente definimos el pecado enfocando conductas. Pecado es mentir, pecado es robar, pecado es la desobediencia, pecado es uso de malas palabras. Y esto nosotros lo que estamos haciendo es identificando tipos de pecados, pero no aclara el problema del pecado, que es realmente el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a explicar al niño, verdad? Nosotros, tenemos que llevar al niño a explicarle no solo los tipos de pecado, pero qué es realmente el pecado, cómo le ayudamos al niño a tener una comprensión más adecuada del significado del pecado. Le podemos explicar que el pecado es una actitud que tiene toda persona, pero es una actitud incorrecta, una actitud negativa, ¿verdad? El pecado es una actitud que empezó, ¿verdad? Allá en los orígenes de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tuvieron una actitud incorrecta, inadecuada, se equivocaron, ¿verdad? Y entonces esa actitud hizo que cambiara toda la historia de la raza humana, porque los seres humanos siguieron haciendo o practicando esta misma actitud de alejarse de Dios, de no obedecer a Dios. Entonces, toda persona lleva la actitud que le hace pecador. Desde que nacemos ya traemos esa actitud, ¿verdad? Que un bebé desde chiquito ya tiene ciertas actitudes, ¿verdad? Que ya lo hablamos la clase pasada, ¿verdad? Que lo hace hacer cosas que no no son correctas, pero él las hace porque ya tiene dentro de sí esa actitud para pecar, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo pecado, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios por esta actitud de pecado, Romanos 3:23, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decirle a los niños que esta actitud es nuestra insistencia de vivir haciendo lo que nosotros queremos. Y esto es muy interesante porque a veces los niños no saben que están haciendo mal. Lo intuyen, pero no saben así realmente, estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Mi papá hace lo que él quiere hacer, mi mamá hace lo que él quiere hacer, y lo que ella quiere hacer, y yo hago lo que yo quiero hacer. Pero cuando mi papá dice que yo tengo que obedecer una regla, decía un niñito, ¿verdad? Lo castigaron y le dijeron, híncate, allí en ese rincón, híncate. Y él, bien enojado, gritó, ¿verdad? Estoy hincado, pero al cabo por dentro estoy de pie. ¿Verdad? Por su actitud de rebeldía, ¿verdad? Dijo, yo estoy hincado aquí, pero por dentro yo estoy parado, ¿verdad? Entonces así nosotros actuamos de una manera que queremos hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos.
Y ahí es donde tenemos que ser muy sensibles para ayudar al niño a entender, ¿verdad? Porque si nosotros le decimos desde un principio, tú eres pecador, tú eres malo, tú siempre haces las cosas malas y así de por sí ya es condenado siempre por su familia, por sus maestros, por las personas que lo rodean, ¿verdad? Cuando le dejamos ese toque, ¿verdad? Dios te ama. Dios te ama, aunque a veces tú haces cosas que a Él no le agradan, haces cosas que tienes actitudes, ¿verdad? Donde tú quieres hacer lo que a ti te parece bien, pero que no es correcto. Entonces le ayudamos a ser un poquito más sensible al niño para recibir a Jesús como su Salvador. ¿Alguien puede leer Salmo 19:14? Dice la palabra de Dios, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar al niño, verdad? Que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos, debe de ser agradable a nuestro Padre Celestial. Entonces le hablamos en un término positivo, siempre positivo, para que el niño vaya sensibilizándose a la obra del Espíritu Santo que ha comenzado a trabajar en él. Entonces, hermanos, el niño debe entender que el pecado es lo que nos separa de Dios. Ahí pondríamos nosotros, ¿verdad? Un letrero que dice Dios, luego una tirita que dijera pecado y luego abajo un niño. Entonces, ¿qué es lo que separa al niño para acercarse a Dios? Pues el pecado. Y él lo puede entender muy bien con esa imagen, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, ¿por qué estamos separados de Dios? Pues porque Él es santo, porque Él es perfecto, ¿verdad? Porque Él no tiene pecado y nada que tenga pecado se puede acercar a Él. Entonces, esto ustedes ya lo saben. Pero entonces, que le quede clarito al niño que el pecado es lo que impide que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Entonces, Dios te ama y Dios quiere que tú seas su hijo para siempre y que seas parte de su familia. Isaías 59:2, ¿alguien lo puede leer? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien. Si usamos ese versículo, ¿qué palabra deberíamos de explicar? Pues Usamos Iniquidad. iniquidades, ¿verdad? Tenemos que buscar la definición para decirla en una manera que el niño lo entienda, ¿verdad? Puede ser rebeldía, puede ser acciones o actitudes que no son correctas, ¿verdad? Entonces el niño que lo entienda bien la palabra para que ustedes la puedan usar. Entonces, les pido, hermanos, que pongamos mucho énfasis en ayudarle al niño a pensar que lo que nos hace imposible que seamos las personas que Dios quiere que seamos es el pecado, que es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, ayudemos al niño a que empiece a pensar en su vida interior, en lo que está dentro de él y lo que lo va a hacer una gran persona, lo que lo va a definir como un hijo de Dios y lo que le va a ayudar a corregir su concepto de Dios, sus hábitos, sus actitudes, su carácter y poder llegar a un estilo de vida, como lo hablamos la vez pasada. Vamos a la siguiente, hermanos, la 3. La que sigue, ahí está. La siguiente pregunta que debemos de tratar de poner mucho cuidado en contestarle a los niños es ¿quién es Dios? Gaby, ¿tú cómo le dirías a un niño, a tu hija, quién es Dios? Dios es quien nos ama, quien envió a su Hijo a morir por nosotros, el creador del universo,
y también el que tiene misericordia de nosotros y nos cuida. Muy bien. Entre más sencillas sean nuestras palabras, es mejor, ¿verdad? Y se supone que todos los maestros ya esto lo deben de saber muy bien, pero sabemos que no podemos definir a Dios porque eso es imposible. Pero para el niño sí le debemos dejar claros ciertos conceptos básicos, como decía la hermana. Número uno, que Dios es el creador de todas las cosas que hay en el universo y que Dios lo creó a él, así como él es, así completo, perfecto, que Dios lo ama mucho más que cualquier otra persona en el mundo, que Dios lo conoce por completo, por dentro y por fuera, que Dios quiere que todos nosotros formemos parte de su familia, que Dios desea que haya una relación íntima con él y que sea algo que disfrutemos, esa relación con Dios. Y usted me va a decir, pues eso ya lo sabemos, hermano. Pero cuando dan su clase, ¿se acuerdan de esto, hermanos? ¿Sí lo tienen en su mente? ¿Si están, tengo que decirle al niño quién es Dios? ¿Sí lo consideramos? Muchos maestros sí lo tienen bien pensado cada vez que preparan su clase, pero muchos otros maestros se concentran en el pasaje bíblico, en lo que la historia que van a enseñar, pero se les olvida hablar de la persona más importante, que es Dios, trabajando en el corazón de los niños. Así que nosotros vamos a decirle al niño que Dios creó su cuerpo físico, creó también sus capacidades de pensar, de sentir y de comprender la palabra de Dios. Que Dios lo ama mucho más de lo que cualquier otra persona lo pueda amar, porque lo conoce completo por dentro y por fuera. Que el anhelo de Dios es que todos nosotros seamos parte de su familia y que le permitamos que Él nos ayude a llegar a ser las personas para lo cual Él nos creó, y que Dios desea tener una relación de amistad muy, muy completa entre Él y los niños, para que Él sea algo que nosotros disfrutemos ahora y siempre. El niño es muy sensible y si nosotros le enseñamos, el niño puede tener esa experiencia de un encuentro con Dios profundo. Entonces, el niño también puede entender que Dios es absolutamente imperfecto, que Él nunca ha hecho el pecado, nunca ha hecho mal a nadie, y que debido a que estamos separados de Dios a causa del pecado, Dios nos ha amado tanto que hizo posible que llegáramos a ser a sus hijos a través de Jesucristo, y Él quiere que nosotros podamos ser lavados y limpiados de manera que podamos estar siempre delante de Él. Entonces, uno de los versículos que debemos de utilizar mucho es Juan 3:16, porque Juan 3:16 nos ayuda a decir de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y si le ponemos el nombre del niño, porque de tal manera amó Dios a Gaby, y seguimos con el versículo y ponemos el nombre de Gaby, la persona se siente, o el niño se siente muy contento de que pusieron su nombre en el versículo. Entonces, es muy importante que escojamos ciertos versículos y los tengamos siempre marcados en nuestra Biblia para usarlos en el momento exacto. ¿Cómo dice 1 Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí pondríamos el nombre del niño, ¿verdad? Y el niño se va a sentir así como, Dios me ama a mí de tal manera que no quiere que yo me pierda. Vamos a usar el nombre del niño. A veces me va a decir usted, es que el tiempo no da, tenemos que terminar un tiempo muy reducido. Pero qué bonito, ¿verdad? Que terminando la clase usted tome un tiempecito con este niño que está mostrando una intención, ¿verdad? De recibir a Jesús como su Salvador. Usted se acerque con él y le muestre Juan 3:16 y se lo explique. Y de ahí usted aprovecha la oportunidad para conducirlo a los pies de Cristo, ¿verdad? Es muy triste, hermanos, que tenemos niños que llegan
a primarios y pasan adolescentes y no tuvieron un encuentro con Jesús, ¿verdad? No, ya en cuanto entran a la adolescencia son totalmente otra persona y pareciera que no, nuestro trabajo no dio el fruto que nosotros esperamos, ¿verdad? Pero nosotros queremos y esperamos que la palabra de Dios no vuelva vacía, ¿verdad? Sino que cumpla el propósito para que fue enviado. Entonces, la siguiente pregunta, vamos a la siguiente. ¿Quién es Jesús? Ahí usted necesita leer mucho los evangelios, porque cuando usted lee los evangelios, ¿quién es Jesús? Cuando usted lee los evangelios, usted tiene también un encuentro con Jesús. Usted lo ve caminando por las calles de Galilea, lo ve zarpando en las barquitas para cruzar el mar, ¿verdad? Para ir a otras ciudades para ministrar. Y usted ve el amor con que Jesús se acercaba a las personas, con el amor que Jesús, con la misericordia que él usaba para sanar a los enfermos, para ordenar a los demonios que salieran fuera, para decir, extiende tu mano, ¿verdad? Y la mano se extendía, aquella mano seca que no se podía mover, se extendía. Y todo el mundo se quedaba asombrado al ver lo que Jesús hacía, ¿verdad? Cuando el niño entiende que Jesús él vino para estar con nosotros y identificarse con nosotros, que vivió aquí en la tierra, que fue un niño como él, que fue un adolescente como él va a llegar a ser, pero que también fue un adulto, pero que él estuvo dispuesto a ir y a sufrir todo lo que sufrió en el Calvario para que él y para que nosotros ahora podamos ser salvos. El niño muchas veces se emocionan tanto que lloran de tristeza de saber todo lo que Jesús pasó por darnos a nosotros la salvación. Eso, muchas hermanas tienen un don increíble para presentar a Jesús y lo hacen de una manera tan hermosa, ¿verdad? Que realmente tocan el corazón de los niños. ¿Alguien puede leer Tito 2:14? ¿Qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se les hace que es un versículo difícil para que un niño lo entienda? ¿Hay alguien ahí? ¿Piensan que es Biblia, hermana. ¿Cómo? Sí se me hace poquito difícil. Sí, ¿por qué, hermana? Si lo decimos en palabras más sencillas, creo que está muy claro, ¿no? Hermano José Luis, ¿se le hace difícil? No, yo lo veo explicable. Les voy a decir una cosa. A veces pensamos nosotros que los niños no entienden. Exacto. No entienden, pero a mí se me quedó grabado hace mucho tiempo, una vez que vino la hermana Gaby aquí a la Piedad y estuvo dando un taller. Y recuerdo que ese taller en el que ella estaba dando decía que una familia había conocido de Cristo y que había aceptado a Cristo y quería predicar la palabra, y empezaron a tener en su casa de esa familia un punto de reunión. Entonces, al niño que ellos tenían, esa familia, lo tomaban y lo dejaban, lo hacían a un lado y le daban sus juguetes para que él jugara. Pero pasó el tiempo y un día la maestra del kinder le tuvo que hablar a sus padres para decirles pues, de qué estaba pasando con ese niño. Entonces los papás se preocuparon y fueron a ver. El niño lo que hacía era que cuando se terminaba sus clases afuera del kinder, reunía a las mamás y les hablaba de la palabra. Ese era lo sorprendente. Entonces, a veces nosotros pensamos que los niños no nos entienden, pero más bien nosotros somos los que no entendemos a los niños. Así es. Porque los niños tienen una capacidad intelectual para poder aprender, y a veces nosotros pensamos que las palabras que les decimos son difíciles de entender, pero creo que las entienden mejor que nosotros. Porque los papás de este matrimonio
pensaban que el niño no les hacía caso porque él estaba jugando con sus juguetes y al final de cuentas creo que entendió mejor que los niños que a lo mejor que estaban evangelizando, ¿me entiendes? Porque tenía supuestamente su mente ocupada jugando, pero su mente estaba enfocada en lo que su papá estaba diciendo. Eso es bien importante, hermano. Tiene usted muchísima razón, porque cuando estamos en el culto y los niños están en el templo, ellos están viéndonos y están absorbiendo todo lo que nosotros hacemos. Y a veces en la clase ellos dicen, ¿por qué los hermanos hacen esto? ¿Por qué mis papás hacen esto? Porque nosotros creemos que ellos no se fijan, pero ellos están absorbiendo todas las enseñanzas. Y mire qué hermoso testimonio, ¿verdad? De que cómo debemos de estar bien atentos a lo que los niños están absorbiendo de la enseñanza de la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros estemos atentos. Y fíjese, si a ese niño lo hubieran puesto también a participar, a ver, hijo, lee la Biblia, a ver, hijo, haz oración, se imagina qué poder tendría ese chiquito, ¿verdad? Porque hubiera crecido muy rápido para incluso predicar la palabra, porque los niños son excelentes, ellos creen firmemente cuando nosotros les enseñamos de manera que ellos lo entiendan. Así que muy buena explicación, hermano. Ahora va, entonces, ¿quién es Jesús? Ya, yo sé que ustedes saben explicar acerca de Jesús, pero debemos dejar que el niño lo hable, que el niño nos demuestre que lo ha entendido. Así que esa es una de las preguntas relevantes a las que debemos de saber dar respuesta según lo que los niños digan. Vamos a la siguiente. Ahí. ¿Cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios? A veces no ponemos atención a este momento clave. Llevamos al niño con el plan de salvación, le hablamos acerca de que debe recibir a Jesús como su salvación, pero tenemos que ayudarlo a que él entienda el proceso de cómo puede llegar a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Esta es una pregunta clave y tenemos que responder con una actitud que el niño entienda que la actitud del pecado, ¿verdad? La actitud de hacer las cosas que a Dios no le agrada puede ser resuelta con el arrepentimiento. Ahí vamos a trabajar en cuanto al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ayudar al niño a tomar conciencia de lo que significa arrepentirse de haber hecho cosas que sabemos que nos agradan a nosotros, pero que no agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, una definición que podríamos dar de arrepentirse es, arrepentirse significa tristeza por querer vivir agradándonos a nosotros mismos y no a Dios. ¿Y qué significa sentir tristeza? Significa que uno sienta el deseo de cambiar y de vivir una vida que agrada a Dios. El niño debe entender que Dios lo perdona y que el arrepentimiento está expresando su deseo de entregar el control de su vida a Dios. Así que el niño debe saber que puede contar siempre con la ayuda de Dios. No importa lo que haya hecho, no importa el error que haya cometido. Tal vez su papá se enoja y le discipline, le castigue, pero Dios no lo va a disciplinar y lo va a castigar. Dios lo va a perdonar, Dios va a estar con él y lo va a ayudar. Primera de Pedro 4, 1 y 2, ¿qué dice? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, eso tenemos que traducirlo en palabras muy sencillitas, pero para decírselo al niño de manera que él entienda, ¿verdad? Que Dios nunca lo va a dejar, Dios siempre va a estar ahí con él, que Dios ama tanto a ese niño que le va a ayudar siempre para que pueda permanecer en la presencia de Dios. Y algo muy importante, hermanos, aquí con los niños debemos usar una traducción sencilla.
Dios habla hoy, la versión del lenguaje actual, que son versiones muy sencillitas para que también nosotros tengamos recursos para poder decir los versículos de una manera muy sencilla. Así que entonces el versículo que acabamos de leer nos enseña que nuestra vida interior vivirá para siempre con Dios. Siempre estaremos con el Señor, aunque nuestro cuerpo muera, pero un día nuestro cuerpo será glorificado. Es algo muy importante de enseñarles a los niños acerca de la vida eterna que Dios nos ofrece. Entonces, vamos a ayudar a los niños a que ellos aprendan a orar en voz alta y a que ellos lean la palabra de Dios. A veces no saben leer, pero es bueno animarlos para que ellos lo aprendan a hacer y ellos puedan decir en su vocecita y en su corazón: Dios, te pido perdón por mis pecados, quiero que tomes el control de mi vida. Y luego nosotros ayudar al niño para que él lo comprenda, lo diga con su vocecita como él pueda expresarlo, y que nos ayude a nosotros a abrazarlo, a decirle: este es un momento bien importante para ti, estás pidiéndole a Dios que venga y entre a tu corazón y tome el control, es muy buena la decisión que has tomado. Y entonces nosotros vamos a abrir y a iniciar, hermanos, una relación de amistad espiritual con ese niño. No lo debemos dejar de lado, no lo debemos de como una experiencia que ya pasó, ya recibió a Jesús y ya ya no le volvemos a recordar esa experiencia. Tenemos que ser muy cuidadosos de que cuando ese niño toma la decisión de abrir su corazón para recibir a Jesús, tenemos que estar seguros de que estas preguntas que hemos meditado hoy las podemos tocar con el niño, lo podemos ayudar a preguntarle si ha entendido, y si no, volverle a explicar para que el plan de salvación cumpla el propósito para que Dios lo ha diseñado. Así que de esta manera, hermanos, estamos terminando con esta sesión, y la conclusión es que a veces el niño queda confundido cuando le pedimos que lean muchos versículos en la clase, y un versículo, otro versículo, otro versículo, y entonces los niños se confunden. Por eso tenemos el versículo que va en relación con la clase, y cuando los estamos evangelizando hay que usar un versículo o dos solamente en una versión sencilla para que el niño pueda quedarse con esa palabra en su mente y la lleve a su casa, y cuando vuelva a regresar y usted lo vuelve a ver, le puede preguntar acerca de ese versículo que usted le enseñó. Y entonces es importante que el niño, no solamente el día que reciba a Jesús como su Salvador, haga su oración de confesión, sino que yo le vuelvo a ayudar para que él vuelva a invitar a Jesús a que se quede en su corazón, que siempre esté con él, y que la decisión que ese niño ha tomado la debe compartir con sus padres, y debe de sentirse muy feliz de que ahora es hijo de Dios, él tiene un nombre nuevo en el cielo, y Dios está siempre cuidando de él. Me gusta mucho decirle a los niños: ahora Jesús es tu pastor, él siempre va a estar contigo, él siempre va a cuidar de ti, y él siempre te va a dar todas las cosas que tú necesites. Así, hermanos, de esta manera completamos nuestro proceso de evangelización. Usted me dirá: esas cosas ya las sabemos. Sí, pero a veces hay que ordenarlas y ponerlas en nuestro cuadernito de cuidado de los niños, ¿verdad? El proceso de desarrollo espiritual del niño, proceso de evangelización, ¿verdad? Y habría que pensar en el plan de salvación, cómo lo usa usted, qué versículos maneja, cómo lo presenta, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos estar seguros de que lo más importante del maestro de escuela dominical en el ministerio infantil es llevar a los niños, conducirlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Usted puede tener una maravillosa clase, pero si no le habló al niño de aceptar a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Fue información, ¿verdad? Pero no fue formación. Así que siempre tengamos que estar reforzando plan de salvación. Acuérdate que ya eres hijo de Dios.
Acuérdate que Dios vive en tu corazón. Acuérdate que ya Dios perdonó tus pecados. Y lo estamos reforzando y reforzando y reforzando. Porque somos humanos, hermanos, y todo se nos olvida. Lo que yo les dije ahorita para la última clase con la hermana Vina ya se les olvidó. Lo que hayan captado, pues, qué bueno, pero la mayor parte ya se les olvidó, ¿verdad? Así que yo ahorita voy a terminar mi parte porque la hermana Alma va a continuar con los métodos pedagógicos para la clase con los niños, ¿verdad? Yo espero que esta información les sea útil a ustedes, hermanos. Póngalo en un cuadernito, ¿verdad? El proceso de desarrollo espiritual, bases, lo que les hablé, las 6 bases que consideramos. Es la voluntad de Dios, es el mandato de Cristo. Ahora ponga usted estas 5 preguntas y téngalas ahí, y usted enriquezcalas, póngale más, agréguele más ahí, porque cuando uno hace ese descubrimiento, saben que yo, hermanos, cuando voy a las librerías, busco según el tema, y ahorita estoy estudiando el tema de sanidad divina, ¿verdad? Entonces, busco y busco y libros que me hablen sobre el tema. De material de niños tengo un montón que yo no sé qué hacerle con todo lo que recopilé, ¿verdad? Ahora mi hijo abrió una misión en una zona, en una colonia de aquí de Guadalajara, y le digo, pues ahí está todo ese material para que lo puedas usar, ¿verdad? Pero yo los invito para que enriquezcan, vayan haciendo como un diario de sus descubrimientos, ¿verdad? Y ustedes van a ser ganadores de almas, hermanos, pero de esos niños que servirán a Jesús para siempre, ¿verdad? Así que nos vemos el próximo viernes en la última clase que tendremos, y le dejo el lugar a mi hermana Alma. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición, me pueden escribir, yo les puedo contestar. Estoy a sus órdenes. ¿Sí? Hermana Lili le quiere hacer una pregunta, hermana Juanita. ¿Sí? Gracias, hermano. Rápido, es que no alcancé a hacer la pregunta, hermano, cuando hablaba o explicaba acerca de que somos seres integrales, tomando en cuenta que se puede utilizar algún referente, algún apoyo visual con los niños, ¿hay algún, no sé, una representación o ayuda visual con lo que podamos como significar o hacer el referente de el alma? Porque bueno, es cuando hablamos del espíritu, ya ve que nos podemos guiar o utilizando, ¿verdad? Una paloma o representando fuego, pero el alma será algo propio, como a través de algún dibujo en el cual también lo pudiésemos representar. Pues como hablamos de mente, ¿verdad? Puedes poner una interrogación, como una nubecita que ponen y una interrogación, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es lo que yo debo de pensar respecto a Dios, respecto a mi persona? En cuanto a las emociones, pues pones un niño enojado y un niño contento. Las emociones, ¿cómo estás? ¿Contento o enojado? ¿O frustrado? ¿O triste? Entonces las emociones. El intelecto, pues le pones la Biblia o un libro, ¿verdad? Que es comprender la palabra de Dios, o comprender por qué estoy aquí en el mundo, para qué estoy. Son preguntas existenciales. ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Esas son preguntas existenciales, ¿verdad? Entonces tú le pones un libro y otros interrogantes ahí, y son como un esquema, ¿verdad? Pongo al niño, pongo la paloma que expresa el espíritu, ¿verdad? Que hace contacto con el Espíritu Santo, un corazoncito y el Espíritu Santo que hace contacto, ¿verdad? Pero puedo poner la mente, pues ya les dije, ¿verdad? Si pueden poner un cerebrito, ¿verdad? Un cerebro que está pensando y razonando. Así, diferentes ideas o diferentes figuras, ¿verdad? Pero pueden poner un corazón para el alma. Y adentro del corazón ponerle
intelecto, emociones, voluntad. A mí me encanta pensar, hermanas, y se los paso. ¿Cómo podemos vencer las batallas espirituales? Con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro intelecto. Cuando yo digo, hay poder en el nombre de Jesús, lo digo con toda mi mente, con todo mi intelecto, con todas mis emociones, ¿verdad? ¿Y el diablo qué va a venir a hacer? ¿Quiere poner temor? Pero no puede porque yo, ¿verdad? Voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso es lo que yo quisiera que ustedes dejen en los niños, ¿verdad? Tus emociones, ¿verdad? Cuando están controladas por el Espíritu Santo, nunca vas a sentirte triste, ni enojado, ni lastimado, porque el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿verdad? Y de esa manera lo vamos a crear campeones espirituales, hermanos. Necesitamos muchos campeones espirituales. Ustedes deben ser un campeón espiritual. No importa lo que venga en nuestra vida, pero vamos adelante. Salimos adelante porque todo nuestro ser, ¿verdad?, está tomado por el poder del Espíritu Santo. Yo les felicito y doy gracias a Dios por sus vidas. Estoy orando por ustedes, que Dios les use donde ustedes están y siempre estamos para servirles, hermanos. Dios les bendice. Ok, Gaby, damos lugar a Alma. Gracias, hermana Juanita, y damos lugar a Alma, que también nos comparte Gracias. cosas también muy interesantes. Adelante. Gracias. Buenas noches nuevamente. Y haciendo un paréntesis, estaba yo tratando de hacer memoria de lo que pedía la hermana Liliana, sobre una imagen. Creo que tengo por ahí una imagen que viene representado, lo que viene siendo el alma y los puntos que dijo la hermana, pero en una o dos imágenes, donde incluyen todo eso. Si es posible, se la hago llegar a Mimi o a Gaby para que se le hagan llegar a la hermana Liliana. ¿Sí? Gracias, Ok. hermana. Muy bien. Entonces, sí me pones las imágenes, por favor. Ok, sí. Bueno, continuando, ¿verdad? Con lo que hemos venido preparando, compartiendo, aprendiendo, una de las cosas importantes es tu preparación como discipulador, como maestro, como guía. Es bien importante que tú empieces a preparar tu lección bíblica. Bueno, no sé, ustedes cuándo empiezan a preparar su lección para el domingo, pero es increíble pensar que todavía hay personas al día de hoy que preparan su lección bíblica el día sábado. El sábado para el domingo están apurados, angustiados, buscando qué es lo que van a presentar a los niños al día siguiente, el domingo. Y definitivamente no podemos seguir trabajando de esta manera, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que preparar nuestra lección 7 días antes. Esto quiere decir que nosotros, en cuanto salimos de nuestra clase con los niños, ya venimos pensando qué es lo que les vamos a compartir el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque hubo preguntas, porque a lo mejor hubo alguna situación que me dio pie, que yo ya sé qué es lo que voy a dar al siguiente domingo, y que ya estoy pensando, preparando y organizando qué es lo que se va a presentar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es en tener un lugar definido en nuestros hogares para poder elaborar todo ese material, nuestras lecciones, nuestros visuales, todo eso en un lugar definido. ¿Por qué? Porque si no lo es así, es probable que nosotros utilicemos, no sé si la cama, no sé si tengamos por ahí un escritorio, no sé si trabajemos en el comedor, en la barrita de la cocina, pero lo que va a suceder es que si alguien llega a tomar los alimentos, ya sea que nos manche el material, nos mueva las cosas, en fin, no
no va a ser lo ideal para poderme concentrar y prepararse. Entonces, usted busca un lugar y usted diga, ¿sabe qué? Avise a todos en casa, este espacio pequeño en la mesa, en la recámara, en el tocador, no sé, en este lugar, ahí voy a poner mi material siempre. Y por favor, no me lo toquen, no me lo muevan, déjenmelo ahí. Y así usted va a poder trabajar cada día de la semana en la elaboración de su lección bíblica. Ponme la siguiente. Vamos a ver que también es importante que tengamos un horario establecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en qué momento nos pueden interrumpir, en qué momento va a pasar la basura, en qué momento va a tocar el que nos trae la carne, o que llegan los chicos, o no sé. Usted sabe perfectamente cuál es el mejor horario para poderse centrar, concentrar y pensar en cómo va a usted tener la preparación del material. Entonces, nadie mejor que usted sabe. Yo, si ustedes pueden ver ahí el reloj, yo pongo las 10, son las 10 de la noche, ya todo el mundo está por dormir, yo ya terminé mis labores diarias y en ese momento es cuando yo me pongo a leer, a estudiar, e incluso me puedo desvelar el tiempo que yo quiera para poder dejar todo mi material preparado. Otra de las cosas es que cada día de la semana no quiero hacerlo yo todo un solo día, ¿verdad? El primer día, como ya vimos en clase pasada, y les establecía yo que pues hiciéramos una primera lectura para sacar personajes. A lo mejor el día lunes me dedico única y exclusivamente a investigar sobre los personajes. Y al segundo día, el martes, igual vuelvo ahora, pero con los lugares o los tiempos, en fin, organizarme de tal manera que durante toda la semana yo voy a ir preparando paso a paso, investigando para que mi lección bíblica quede lo mejor para poderlo presentar a los niños, ¿sí? La siguiente. Definitivamente nosotros tenemos que estar preparados en oración, constantemente tener comunicación con Dios y dejar que el Espíritu sea el que nos diga qué es lo que debemos de compartir, de dar, de preparar con los niños. Tal vez yo les mencionaba que pues tenemos una guía, un cuadernillo, ¿verdad? Que nos dan, pero es únicamente una guía. Viene algún título, pero lo importante que tenemos que hacer nosotros es buscar en nuestra Biblia, leerla, estudiar de la Biblia y dejar que el Espíritu sea el que nos indique qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que compartir. Y por experiencia les digo que aunque tengamos un título específico para determinada clase, el Espíritu en ocasiones lo cambia y porque a lo mejor va a ser, no a lo mejor, estoy segura que es lo mejor para ese grupo que Dios le ha encargado a usted en la cuestión de lo que viene siendo el alimento espiritual, ¿verdad? Entonces hay que estar constantemente en oración. Al momento que vamos a preparar nuestra lección bíblica, pedirle a Dios, el Espíritu, que sea Él quien nos guíe en qué es lo que tengo que preparar. Incluso los visuales que voy a utilizar, todo mi material, todo lo que voy a presentar, sea de acuerdo a la voluntad de Dios y especial para cada uno de esos niños. El siguiente. Yo les recomendaría que ustedes organizaran en sus hogares una biblioteca, ¿sí? Esto quiere decir con versículos visuales, con libros, cuadernos, apuntes, lo que ahorita estamos anotando, incluso algunos cantos. Yo sé que ya muchas iglesias presentan sus cantos en pantalla, ¿verdad? Pero igual también en alguna ocasión puede usted llevar su canto visualizado en alguna cartulina o con algunas figuras. En fin, entonces usted va a organizar sus lecciones bíblicas, lo que usted está preparando en cuestión de visuales de lección, si usted compró o imprimió o tiene elaborado algunas lecciones en visuales, organícelas,
¿sí? Aquí en la casa de ustedes yo tengo todos mis visuales, ya sea de franelógrafo o en tarjetas, todo lo tengo ordenado en un archivo que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto quiere decir que si yo, por decir que me invitan a dar una clase, no sé, del rey David, pues ya sé más o menos en dónde es donde tengo que buscar para encontrar. Porque a veces sucede que guardamos y decimos, por ahí tenía yo una lección. ¿Dónde está? Y la viene a encontrar usted abajo del colchón, toda arrugada, toda rota y que ya no le sirvió, siendo que a lo mejor en su momento fue un buen material, ¿verdad? Y ahora a usted tiene que volver a gastar, tiene que volver a elaborar. Usted piensa en sus materiales que le van a durar unos 5 o 6 años, ¿sí? Que los puede usted reutilizar, que los puede usted prestar, que los puede usted compartir. ¿Por qué no? El día de mañana los puede usted hasta regalar, ¿sí? Ha sido mi caso que yo he elaborado materiales y cuando ha habido oportunidad lo he obsequiado a las misiones, ¿sí? Porque ahí a veces no tienen la solvencia para comprar ni siquiera una cartulina, colores, imprimir ni soñar, pero es siempre muy gratificante poder compartir lo que uno ha preparado con tanto cariño y poderlo compartir en otros lugares. Entonces, piense usted de esa manera también, ¿verdad? Que tiene sus versículos visualizados de alguna manera, sus lecciones, como yo le comento, y todo aquello que pueda servirle para poder trabajar con sus niños el día de clases de escuela dominical. La siguiente. También tenga libros útiles a la mano. Hoy en día nosotros contamos que incluso en Internet tenemos libros digitales, los cuales nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Podemos guardar, descargar y tenerlos en nuestro drive o en nuestras memorias, en fin. Pero también yo quisiera recalcar que una de las cosas que a mí me encanta y me apasiona es poder mostrarles a los niños geográficamente dónde sucedieron las cosas, dónde fue que pasó y dónde es hoy en día, ¿sí? Entonces, yo me gusta tener mapas de diferentes tamaños y compartirles para cuando yo les hablo de un determinado lugar, les muestro en el mapa en ese momento cómo estaba distribuido geográficamente y les muestro un mapa actual, ¿sí? Un mapa mundi donde yo les voy a decir, mira, aquí está México y acá es donde sucedió o está sucediendo todo esto y hoy en día es así. Entonces, ahí los niños lo sienten todavía más familiarizado, ubican lugares, distancias, ¿verdad? Y cómo es que desde un lugar tan, pudiéramos pensar lejos, ¿verdad? Hoy en día México sabemos todo lo que sucedió, ¿verdad? Cómo hasta dónde se ha esparcido la palabra de Dios, el evangelismo, cómo es que casi todo el mundo, porque estamos en 154 países, al menos la iglesia del Nazareno, predicando y compartiendo la palabra, ¿verdad? Entonces yo les invito igual, las concordancias. Hoy en día también tenemos, como mencionaba la hermana, diferentes tipos de versiones en cuestión de la Biblia, podemos verla en diferentes versiones, de tal manera que al niño le puede quedar todavía más claro, no solo a usted, ¿verdad? Sino que también al niño le va a quedar claro el versículo, el pasaje, aquellas palabras que a lo mejor de momento ni nosotros mismos a veces entendemos, ¿verdad? Si cambiamos la versión en el internet, ahí nosotros nos puede quedar todavía más claro, sin necesidad de acudir tanto a la concordancia. La concordancia nos va a ayudar, claro que sí, también a poder hacer un comparativo en diferentes pasajes y en diferentes situaciones o puntos de vista. Eso también nos va a ayudar mucho. Entonces, yo sí les recomiendo que pudieran tener a la mano todo este tipo de materiales para poder preparar su lección bíblica. La siguiente. En cuestión de los cantos, yo lo único que quiero comunicarles ahorita, digo, porque vamos a tener
una persona especializada en cantos en el siguiente curso, que tengamos cuidado en que hoy en día también por el internet me ha tocado ver que porque está muy alegre el canto, porque está muy, a los niños les gusta, porque está muy de moda, lo entonamos en la iglesia. Y al estar analizando algunos cantos, yo me doy cuenta que los cantos pues no tienen nada de Dios. Pareciera como que viene en una lista de cantos de alabanzas a Dios. Pero cuando si usted lo escucha y lo analiza, pues no dice nada del amor de Dios, no dice nada que estoy alabando a Dios, no dice nada, ¿verdad? Que tenga que ver con una adoración especial. Entonces, yo sí les recomendaría por ese lado. Por otro lado, entonamos cantos que también decimos, no, esto sí habla de Dios, me está diciendo, pero resulta que traen en el mismo canto otras doctrinas que no tienen nada que ver con la iglesia de Nazaret. Entonces, es importante, uno, que usted conozca su doctrina, porque ahí al conocer, usted se da cuenta, dice, no, pues esto no tiene que ver con nosotros. Y sin embargo, en un canto nosotros estamos educando y enseñando a los niños, ¿verdad? Y les estamos enseñando equivocadamente. Entonces, por mi parte, tenga cuidado a la selección de los cantos. Yo sé que el hermano Avina, él va a ampliar todo esto mucho más. Ponme la siguiente. Pues bien, como ya lo habíamos comentado en la ocasión pasada, es muy importante que nosotros dejemos tarea cada 8 días. Cada domingo el niño tiene que salir con su hojita de la tarea, dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero usted la tarea es algo, como dice ahí la Filmina, es lo que el maestro planeará para que el niño tenga la oportunidad de poner en práctica lo que aprendió durante la clase. Esa es la esencia, la importancia de la tarea, que el niño ponga en práctica lo que se le enseñó, lo que se le compartió, ¿sí? Si no, ¿usted cómo va a saber? Así es fácil, ¿cómo va a saber usted que el niño aprendió, que está poniendo en práctica? Tiene algunas características al momento de estar pensando y planeando la tarea. Ponme la siguiente, por favor. Las características una de ellas es que tiene que ser algo muy sencillo, no se quiebre tanto la cabeza empezar cosas elaboradas. No, tiene que ser algo muy sencillo, ¿sí? Algo que sea realizable. Por eso va a depender, pues, de acuerdo de la edad, ¿sí? Vamos a dejar algún crucigrama o un cuestionario, a lo mejor a los niños principiantes de 7, 8, 9, los que ya saben leer, ¿verdad? Los primarios. Pero también nosotros podemos dejar tareas especiales a los niños de maternal, a los párvulos, a aquellos que no saben leer, y vamos a echar mano, ¿verdad? Vamos a involucrar a los padres, ¿sí? Tiene que ser sencilla, tiene que ser realizable, tiene que ser muy clara, ¿verdad? Que claramente se vea ahí cuál es el objetivo de la tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero yo lograr? Y sobre todo, medible. Yo recomendaría también que la tarea, pues cuando mucho, por muy larga la tarea, pues que fueran 2 domingos. Pero la intención es que la tarea sea de cada 8 días, ¿sí? Que yo voy a ver una respuesta al siguiente domingo, ¿sí? Dependiendo de lo que yo voy a planear y a organizar en cuestión de la tarea en específico. Ponme la siguiente, por favor. Definitivamente, al dejar las tareas vamos a tener resultados. ¿Cuáles son los resultados? Primero que nada, vamos a tener comunicación, charlas con los chicos, ¿sí?
vamos a poder conocerlos. Por medio de una tarea nosotros vamos a conocer a nuestros alumnos. ¿Se acuerdan que yo les comentaba la vez pasada cómo con un simple cuestionario con 4 o 5 preguntitas me di cuenta de cómo estaba pasando o pensando cada uno de los niños? Con las tareas pasa lo mismo. Usted va a tener comunicación. Déjenme decirles que hubo un tiempo que acá en la primera iglesia hablamos acerca de la alabanza. Eran temas sobre alabanza y una de las tareas que yo dejé, primero los organicé en equipos. Era el grupo de primarios, si no me equivoco. El grupo de primarios los organicé en 3 equipos. Previamente yo hablé con 3 adultos mayores de mi iglesia y les pedí su apoyo, su ayuda. Les dije, va a venir un grupito de niños a hacerle unas preguntas. Por favor, ¿me pueden apoyar en contestarle a los niños? Y a los hermanos me dijeron que sí. Entonces, cuando yo les digo a los chicos, los divido en 3 equipos y luego les digo, ustedes van a ir con los adultos y les van a preguntar cómo era la alabanza hace 40 años. ¿Cómo se alababa a Dios en el santuario hace 40 años? Si había guitarra eléctrica, lo que ahora ustedes ven, ¿qué de diferencia hay y cuál es la opinión de ellos? ¿Sí? Entonces, elegí 3 adultos mayores, y les digo, vamos a hacer un sorteo, y a cada uno le tocó uno, pero hubo un equipo que le tocó una hermana, ay, pero de esas hermanas que regañan a los niños en todo el tiempo, cállate, no corras, no esto. Ya saben que a veces tenemos alguna hermana que está muy de disciplina en las iglesias, ¿verdad? Y en cuanto a esos niños les tocó esa hermana, los niños, no, Alma, por favor, no, que no nos toque con esa hermana, nos va a regañar. Dije, no, no los va a regañar, porque ella ya sabe que ustedes van a ir. Anímense, vayan, platiquen. En fin, les dije, tienen 2 semanas para organizarse e ir con el hermano. ¿Saben ustedes qué pasó? Cuando ellos ya vinieron a entregar su investigación, los más contentos y los más sorprendidos fue ese equipo que fue con esa hermana. Y les pregunté cómo les fue con la hermana. Ay, no, Alma, fíjate que nos fue muy bien cuando ya le dijimos que íbamos a platicar. Ella nos compró paletas y nos explicó y cambió toda su opinión de la hermana y hubo comunicación en una generación adulto mayor con niños. Logramos hacer un clic, ¿sí? Entonces vimos ahí un resultado, no solo el conocimiento de cómo se alababa a Dios hace 40 años, sino que también hubo comunicación de generaciones. Entonces, es importante que nosotros elaboremos tareas bien pensadas. Vamos a conocer a los niños, cómo es que ellos piensan, qué les gusta, qué no les gusta. Vamos a lograr el objetivo de que van a estudiar durante la semana, que van a pensar en que tienen que tener comunicación, algo, ¿verdad? Referente a la enseñanza y referente a Dios. Y sobre todo, vamos a lograr también integración familiar. Si nosotros pedimos que que los papás firmen la tarea, con que los papás le lean a los párvulos, a los maternales, que los papás ayuden a los niños a investigar, a buscar, a ver, vamos a integrar por medio de una tarea. Entonces, yo les recomiendo que ustedes piensen de ahora en adelante en las tareas. Hagan el hábito, la costumbre a sus padres, a sus alumnos, de dejarles tarea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Les sigo de corridito. Bien. Ponme la siguiente, por favor. Llega el momento de mostrar o enseñar el versículo bíblico, ¿sí?
Hay quien acostumbra que para enseñar lo que sea, no nada más el versículo, premia a los niños con dulces, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que lo haga una vez, que lo haga 2 veces, pero que lo haga cada 8 días, no lo recomiendo porque el niño realmente no está entendiendo, no está aprendiendo ni está memorizando. Únicamente, de momento, el niño nos va a decir una porción bíblica por el interés de llevarse un obsequio. Entonces, yo más bien, mi recomendación es que tengamos bien claro que el versículo bíblico debe de llevar 3 claves importantes. La primera es, sí, que el niño memorice, que memorice el versículo, la cita bíblica, donde se encuentra, pero no solo eso, sino que también pueda entender. A veces nada más enseñamos, medio explicamos, el niño lo memoriza, pero ahí se queda. Lo importante es que el niño lo entienda perfectamente para que el día que sea necesario lo pueda aplicar, lo pueda compartir, ¿sí? Pero porque usted primero ya lo aplicó a la vida personal del niño. Ya le explicó en qué le ayuda o qué le está diciendo el versículo bíblico a ese niño. Ponme la siguiente. La visualización del versículo es bien importante, no es nada más letras, ¿sí? La creatividad al mostrar o enseñar el versículo bíblico también es importante. Usted puede enseñar el versículo bíblico por medio de un rompecabezas. Puede invitar a los niños a que ellos vayan formando el rompecabezas para que de ahí surja el versículo bíblico, por medio de cuadros, por medio de figuras, ¿verdad? Puede usted decir, aquí está un versículo bíblico en estas figuritas. ¿Quién lo puede descubrir? Obviamente, va a depender todo de la edad del niño, ¿verdad? Definitivamente, si nosotros vamos a enseñar el versículo a un niño de maternal o párvulos que no sabe leer, única y exclusivamente, pues vamos a mostrar la ilustración, ¿sí? Y vamos a decirle, esta ilustración representa tal cual versículo, ¿verdad? 1 o 2 ilustraciones, dependiendo. Pero de que tiene que estar visualizado siempre, sí, porque eso les va a ayudar a que al niño le quede más claro el versículo. Pero también tenemos una fórmula, o tengo una fórmula para poder mostrar o enseñar el versículo bíblico. Ponme la siguiente, por favor. Esta fórmula se llama PREVEARRE. ¿Qué significa? Primero, usted va a presentar el versículo bíblico. Esto quiere decir que usted enseña su figura, digamos, en este caso yo puse Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Entonces, primero lo muestro, ¿sí? Les digo, el versículo de hoy para memorizar es este. Ya que ellos lo ven, si ya saben leer, lo van a leer, entonces les digo, ahora búscalo en la Biblia. ¿Por qué? Para confirmar que realmente lo que el niño está aprendiendo está en la Biblia. No es algo que yo me invité o que yo saqué de un librito, no. Viene en la Biblia. El niño va a comprobar que lo que estoy enseñando viene en la Biblia. Después de que ya lo buscó y ya lo leyó, entonces se lo voy a explicar, ¿verdad? Esto quiere decir que busco las palabras que a lo mejor el niño no pudiera entender, por decir aquí en el versículo siglos. A lo mejor el niño todavía no entiende bien el concepto de siglos. Yo le explico y le digo, bueno, esta palabra significa, ¿verdad? Que por siempre, que muchos años, en fin, le doy una explicación. Y ahora sí, lo aplico a su vida. Le digo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo, nunca va a cambiar. Es el mismo de ayer, es el mismo de la lección bíblica que sanó, el mismo que resucitó, el mismo que alimentó, es el mismo
ayer, hoy puede realizar lo mismo en tu vida, puede haber sanidad, puede haber, va a proveer, va a ayudar, y ¿sabes qué? Por los siglos, siempre, siempre Jesús es el mismo, nunca va a cambiar. Hebreos 13:8. Y luego ya, después de todo este procedimiento de presentar, buscar, explicar, aplicar, entonces ahora lo repetimos, ¿sí? Estoy segura que con 3 veces que podamos nosotros repetir el versículo para memorizar, el niño ya lo tiene más que claro. Ya lo aprendió, pero no solo lo aprendió, lo entendió. Y además, ¿sabes qué? Lo va a aplicar cuando sea el momento necesario, va a poderlo recordar y aplicar. Ay, pero si yo sé que Jesucristo es el mismo, Él no va a cambiar, Él va a estar conmigo, Él me va a ayudar, o le va a decir a la misma mamá o al mismo papá, a los hermanos, pero es que Jesucristo es el mismo, Él está con nosotros, ¿sí? Entonces, si gustan apuntarlo, y todo esto es práctica, hay que practicarlo. Lleve a lo mejor usted su acordeoncito, yo ya les explicaba la vez pasada, lleve usted su acordeoncito para que sepa que lo va a presentar, lo va a buscar, lo va a explicar, aplicar y luego lo va a repetir, ¿sí? Para que quede bien memorizado. Ponme la siguiente, por favor. Las ayudas visuales. Como yo les comentaba, yo soy muy visual, me encanta y me gusta mucho que los niños, ahí se tapó un poquito el visual, ¿verdad? Ya no me había fijado. Que los niños tengan mucho visual para que le quede claro lo que viene siendo, en este caso pudiéramos pensar la lección bíblica. Les voy a leer para que ustedes, como viene ahí cortado, dice, la importancia de los visuales vendrían siendo que le van a dar al niño un aprendizaje claro y permanente, es la palabra. Gracias, hija. Muchas gracias. Entonces, es un aprendizaje claro y permanente. El visual le va a ayudar al niño para entender y lo va a guardar siempre. Usted va a preguntar el próximo domingo, ¿recuerdan que yo traje una nota musical? Ah, sí, el Salmo 100. ¿Sí? En automático los niños van a recordar. Fijan, el 150. Fijan mejor los conocimientos, ¿sí? Entonces, igual nos va a ayudar el visual para poder ayudar a los niños. Otra cosa, y que es lo que nos interesa, va a atraer la atención. Si usted quiere dar una clase sin visual, discúlpeme, pero no lo va a lograr. A los 2 minutos el niño ya se aburrió, ya está volteando para otro lado, ¿sí? Es importante que usted tenga visual para poder atraer la atención del niño. Ojo, ¿dónde va a poner el visual? Bueno, lo puede pegar si tiene para pegarlo en el pizarrón, bueno, pues lo pega en el pizarrón. Pero si no, procure tenerlo aquí enfrente de usted, para que la vista de los niños no nada más es al visual, sino a usted también. Entonces, que el visual esté aquí enfrente, usted tiene aquí el visual y puede usted tanto ver a los niños como ellos la pueden ver a usted y pueden ver también su visual, si en dado caso que tuviera usted una tarjeta o un visual de esta manera. Y además va a proveer claridad a lo que usted está diciendo. A lo mejor no está comunicando muy bien, pero el visual le va a ayudar para que al niño le quede perfectamente bien claro. Ponme la siguiente, por favor. Tenemos diferentes maneras de presentar la lección y diferentes visuales. Desde un franelógrafo, como podemos ver ahí, el pizarrón, que donde podemos pegar nuestros visuales, las tarjetas, ¿verdad? Los cuadernillos con visuales también es muy útil, pero también podemos utilizar lo que tenemos a la mano, como en este caso está la escoba y las monedas.
ahí claramente nos damos cuenta de qué parábola es, ¿verdad? De qué es lo que se está hablando. Entonces, podemos de igual manera nosotros dar clases con un drama, ¿verdad? Que los mismos niños participen. Tenemos nosotros acá también incluso túnicas y disfraces para que en ese momento igual, bueno, pues tú eres José y tú eres los hermanos, el faraón, entonces, y empezamos a hacerlo de esta manera. La creatividad va a depender de usted. Póngalo en oración si no se cree muy creativo. Señor, ayúdame para poder desarrollar y cada día que yo presente mi lección bíblica sea diferente, no caiga en lo mismo, en que cada vez usted presenta de la misma manera su lección. Trate de ser innovador, ¿sí? De cambiar, incluso en el mismo salón. Si ahorita usted los tiene a lo mejor sentados en círculos, por pensar de alguna manera, el siguiente domingo los tiene todos sentados en las sillitas hacia el frente. O el siguiente domingo están en círculos. O a lo mejor nos sentamos en el suelo. No sé. Trate usted de estar innovando, pensando y creando para que sea de una manera divertida, interesante y no caiga en estar diario con lo mismo. La siguiente, hija. Yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, yo sé que es una herramienta muy útil, pero es muy útil si usted tiene una pantalla de estas o tiene un proyector que puede proyectar de esta manera. Porque, ¿qué pasa? Muchos maestros quieren dar su clase con su tablet. Vea usted ahí la ilustración y en la parte de abajo, ahí está una computadora. ¿Sí? Entonces, hay maestros que llevan su tablet y quiere mostrar y nada más falta que me quiera dar la clase con el celular porque lleva su PowerPoint. No es lo mejor, ¿sí? Si usted quiere enseñar y utilizar la tecnología, de acuerdo, a lo mejor ya se compró su pantallota para su salón de clases, ahí lo puede presentar, pero también no lo haga de diario, de cada 8 días presentar. Piense usted que los niños durante toda la semana, todas las horas, ellos están metidos en la tecnología. Y luego llegamos el domingo y otra vez tecnología, ¿sí? Ayudémosle a trabajar su imaginación también con diferentes presentaciones. Ya les había yo comentado, ¿verdad? En periodos de 5 minutos, 5 minutos, porque ahorita los chicos están acostumbrados a periodos de atención de 5 minutos. ¿Sí? Ok. Gracias. Nada como conocer, saber y tener la imagen, ¿sí? De algún personaje en la mente para poder explicar y compartir. Yo les comento ahora, siempre que tengo la oportunidad lo hago, de recomendar que ustedes vean este tipo de series. No sé cuántos de los que están aquí presentes han tenido la oportunidad de ver alguna de estas series que son series brasileñas, que incluso han estado pasando en el canal 3 Imagen de la televisión, y que nos va a ayudar a nosotros mismos entender, ¿sí? Muchas cosas que a veces pasamos desapercibidas, pero sobre todo, al tener la imagen físicamente, nos va a ayudar a recordar y a poder también compartir la palabra de Dios. Aquí las series que hasta ahorita yo conozco que se han presentado es la de la historia de José, la de Moisés y los 10 mandamientos, Josué, el rey David. Ponme la siguiente. La reina Esther, ¿verdad? Una de las series que yo también recomiendo mucho es la del rico y Lázaro, ¿verdad? Es una serie, porque son series, ¿verdad? Un poco larga, pero a la vez está muy buena, muy interesante, porque toca Daniel, ¿verdad? La caída de Jerusalén, Babilonia, todo eso, y nos ayuda
a que nos quede bien claro para nosotros también poderlo transmitir a los, en la escuela dominical. Ponme la que sigue. Y por último, estas son las últimas series, que es Apocalipsis, una serie muy buena también, donde ahí nos queda todo bien claro. Y actualmente se está transmitiendo la de los reyes. Todos los reyes que podemos ver, empieza con Elí y Samuel, y de allí empieza a recorrer. No sé si hasta aquí hubiese alguna pregunta o comentario que me quieran hacer. ¿No? Todo bien, hermana, gracias. Ok, gracias. Aproveché para tomar un poquito de agüita. Bien, gracias. Bueno, una de las cosas que también a mí me gustaría compartir con ustedes, yo no sé si tengo aquí ahorita presente si hay pastores, si hay maestros de escuela dominical, presidentes de escuela dominical, pero yo sí quisiera invitarlos a que entre ustedes mismos se evalúen, que entre ustedes mismos se compartan, que entre ustedes mismos trabajen, ¿sí? Nosotros aquí en la primera iglesia tratamos de motivarnos en la cuestión y de desarrollarnos nuestros dones, nuestros talentos, nuestra creatividad, nuestro servicio a Dios por medio de concursos, ¿sí? Ponme la siguiente, hija, por favor. Y creo que son como 2 años, hace como 2 años hicimos un concurso, ¿sí? Que se llamó Ingredientes Navideños, ¿sí? Participaron todos los maestros de niños, ¿verdad? Y se les asignó un ingrediente navideño. Por decir, todo se puso en papelitos, ¿verdad? Y se hizo como un estilo rifa para que cada grupo, porque fue por grupos, cada grupo, cada maestro de los grupos sacara un papelito y ese era el ingrediente que le iba a tocar a desarrollar. Por decir, vino maternal, sacó su papelito y le tocó estrella. Una estrella. ¿Qué era lo que tenía que hacer con esa estrella? Bueno, buscar un pasaje bíblico que hablara sobre la estrella. Pues ya todos pensamos ahorita en automático, ahí está muy fácil, ¿verdad? Está regalado. Pensar en el pasaje bíblico, pero además de desarrollar una lección bíblica, ¿verdad? Con creatividad, ¿verdad? Donde el enfoque también esté la estrella, ¿sí? Un versículo para memorizar, un canto que hable también de estrella, un objetivo general, que se viera creatividad y visualización de estrella, ¿verdad? ¿Qué más se les pidió? Pues que conectaran, como les mencionaba, el ingrediente, o sea, en este caso la estrella, que hubiera una actividad manual y que se les iba a calificar la creatividad también al presentar el versículo para memorizar. Entonces, así como se les dio estrella, se les dio luces navideñas, se les dio el ángel, sí, bueno, todo lo que tenía que ver con la Navidad, y cada uno de los grupos sacó su palabra y se les dieron 3 meses. 3 meses para que en equipo trabajaran, desarrollaran y en la fecha indicada ellos presentaran su material, su lección bíblica, ¿sí? Entonces, ellos estuvieron trabajando y elaborando. ¿Qué aparte de obtener una serie de lecciones navideñas logramos o obtuvimos? Pues fue que se integraron ellos como grupo, ¿sí? Como maestros hubo más comunicación, desarrollaron sus dones, aprendieron unos de otros, ¿sí?
que eso también es bueno. Y obtuvimos, gracias a Dios, buenos resultados. No sé si tenemos una más. Sí. Ahí son algunos de las chicas que presentaron sus materiales. Obviamente, pues llevaron materiales pues grandes, vistosos, llamativos, ¿verdad? Donde aparte de que podían ver ya la lección visualizada, esas lecciones, hagan de cuenta que las presentaron por decir en octubre, no recuerdo, creo que fue en octubre, y para diciembre esas eran las lecciones. Entonces ya las tenían ellos visualizadas porque ya las habían checado, ya tenían una preparada y yo como presidente o director de ministerio o la hermana Juanita como pastora de educación, estábamos ya tranquilos en que qué tipo de material estaban presentando a los niños en el periodo de Navidad, ¿sí? Porque aparte era un material que iba de acuerdo a nuestra doctrina, ¿verdad? Que iba de acuerdo a nuestras enseñanzas y de acuerdo a las necesidades de nuestros niños en específico. Entonces, vemos que son ventajas que pudiéramos tener. Ponme la otra. Pero además dimos un reconocimiento. Le reconocemos el esfuerzo a cada uno de los maestros. Y eso es importante. No nada más ahorita que ya está casi pronto aquí que vamos a tener el Día del Maestro, ¿verdad? El 15 de mayo. No nada más el 15 de mayo reconocerle a los maestros, ¿verdad? Sino buscar siempre, llamémosle entre comillas, un pretexto para poderles reconocer su esfuerzo, ¿verdad? Lo que ellos están trabajando, lo que ellos están dando, lo que ellos están compartiendo, reconocerles. Y eso a ellos, pues siempre es muy gratificante y los estimula a continuar sirviendo dentro del ministerio y dar aún más. Entonces, en esta ocasión yo quise compartirlo con ustedes como una idea o sugerencia de lo que ustedes pueden realizar. Hasta el día de hoy nosotros llevamos 3 concursos que gracias a Dios han venido de menos a más. Ya saben cuando se les dice, ya mero vamos a entregar lecciones para concurso, ellos se emocionan, se ponen contentos, ¿verdad? Y dicen, ahora lo voy a hacer mejor. Y no por otra cosa, ¿verdad? Sino porque sabemos a quién estamos sirviendo. No es para vanagloriarnos, no es para lucirnos, sino que estamos sirviendo a Dios y que vamos a dar lo mejor en el ministerio infantil. Porque como decía hace rato nuestra hermana Juanita, los que tenemos ya tiempo en esto, vemos hoy los frutos. Y me llega la emoción, ¿verdad? Los frutos de tanto trabajo y hoy ver a los ayer niños, ¿verdad? Que ya son ministros, gracias a Dios. Y eso nos alienta, nos motiva y nos lleva a continuar en el ministerio. Y lo que hoy quiero hacer con ustedes es precisamente eso, motivarles a que ustedes también puedan servir a Dios de una manera de excelencia, ¿verdad? Porque el día de mañana, primeramente, Dios es muy gratificante ver que el esfuerzo que uno está haciendo por servir a Dios tiene su recompensa. Ve a los chicos sirviendo de igual manera, siguiendo los pasos, ¿verdad? Y por mi parte creo es toda, ¿verdad, hija? Sí, se acabaron las imágenes y no sé si ahorita hubiese alguien que quisiera compartir o hacer alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Sí, dígame, me estás aplaudiendo, Gaby, gracias. Sí, muchas gracias. Todo bien interesante. Y lo más Gracias. es aplicarlo. Nos enseñaron la manera para aplicarlo. Exacto. Y pues por mi parte es todo, un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes y
Bendiciones y les dejo el micrófono, no sé si a Mimi o a Gaby. Y muchas gracias, hermana Juanita, por haberme invitado. Diga, hermana Juanita, adelante, ¿tiene algo que decirnos? No sé si estoy. A la hermana Juanita le cuesta trabajo abrir el micrófono. Ya. Ya. Listo. Mi computadora es nueva, no la conozco, así es que le estoy batallando un poquito. Solo quería decirles que Alma y yo hemos trabajado casi 30 años, ¿no, Alma? Sí, casi 30 años. Más de 30. Más de 30. Sí. En este ministerio. Y de veras que cuando yo la llamé para que nos ayudara en el ministerio infantil, era medio especial mi hermana, pero el Señor ha trabajado con ella y el alumno siempre supera al maestro, ¿verdad? Así que ella ahora está en una posición de servicio pues regional, es bueno, ya es nuestra pastora de Ministerio de Niños y es una bendición poder decirles que cuando sembramos bien, podemos cosechar bien, ¿verdad? Así es que todo lo que les hemos compartido son las cosas que hemos tratado de hacer nosotros aquí en la iglesia, de tratar de dar respuestas a los niños, de amarlos tal como son. Hay unos muy tremendos, ¿verdad? Pero nos hemos descubierto que esos niños tremendos van a ser los que Dios va a usar en adelante, ¿verdad? Esos niños son los que están gritando, ayúdame, ¿verdad? Así que cuando tengan un niño difícil, hermanos, ámenlo, acérquense a ellos porque ese niño necesita ayuda. ¿Verdad? Gracias, Alma, por tu trabajo y gracias, Gaby, por invitarnos a este curso. Buenas noches, Dios los bendiga a todos y que se sientan muy felices de estar dando este tiempo para el Señor. Bendiciones. Gracias, hermana Juanita, y gracias, Alma. Gracias. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes, primero Dios, con la última clase. A todos, Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Se les bendiga. Muchas Buenas gracias, buenas noches. noches.